Yo sé lo que te ocurre. Te duele estar en la milonga, mirar, invitar y que no pase nada. O peor, que sí pase, pero no como esperabas. Por eso, hoy te voy a contar lo que nadie te dice. ¿Por qué te rechazan en la milonga? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más emocional que ver llorar a tu robot amigo. Y me estoy refiriendo a eso que nadie te dice. ¿Por qué te rechazan en la milonga? ¿A qué aspectos debemos tener en cuenta cuando sentimos que no generamos respuesta? Cuando vemos que algo no fluye y no sabemos bien por qué. Porque el rechazo en la milonga rara vez es explícito, pero siempre se siente. Se siente en la mirada que no vuelve, en la invitación que no se concreta y en esa tanda que nunca llega. Y el problema no es solo que ocurra, sino lo que interpretamos cuando ocurre. Y el primer punto, probablemente el más incómodo, sea este. No siempre te están rechazando a vos. Muchas veces lo que está pasando no tiene que ver con tu valor, ni con tu forma de bailar, y ni siquiera con tu presencia. Tiene que ver con el momento del otro, con su energía y con su historia esa noche. Pero, como bien sabrás, nuestro cerebro funciona buscando darle explicaciones a todo, y la explicación más rápida suele ser: hay algo mal en mí. Y ahí empieza el problema. No sé si será así. Para mí el problema comienza cuando mi cerebro busca darle explicaciones a todos. Y una vez que te volviste autorreferencial y entras en esa lógica, empezás a cambiar tu manera de estar. Te volvés más rígido, más ansioso o más pendiente del resultado. Y eso, paradójicamente, en vez de ayudarte, te aleja de lo importante. Te lleva a que estés más enfocado en gustar que en conectar, lo cual se nota muchísimo. De hecho, cuando alguien está preocupado por agradar, deja de ser auténtico. Empieza a actuar, a medir cada gesto y a buscar aprobación. Y lo cierto es que el tango no responde bien a eso. El tango responde a la presencia, a la disponibilidad real, a alguien que está ahí, no tratando de ser aceptado, sino dispuesto a compartir. Y algo que pasa es que no estás leyendo las señales. A ver, la milonga tiene códigos muy sutiles. No todo se dice, pero todo se comunica. Si alguien evita la mirada, si no sostiene el contacto visual, si no responde a la invitación, eso ya es una respuesta. Y el problema quizás radique en insistir en ver lo que querés ver en lugar de ver lo que está pasando. Como saludar a alguien que no te vio y seguir saludándolo como si en algún momento fuera a aparecer mágicamente. Y ahí voy a algo más profundo. Probablemente tu energía no está alineada con lo que querés transmitir. Digo, podés tener técnica, presencia, experiencia, pero si internamente estás tenso, inseguro o necesitado, eso se percibe. Como te dije en otras oportunidades, el cuerpo no miente y en el tango, donde todo pasa por el cuerpo, eso es determinante. En eso estoy de acuerdo. Mi cuerpo no miente, pero ¿por qué me lo tiene que hacer saber con tanta claridad? Pero hay algo que también puede ocurrirte para que te ignoren o te alejen, y es que estás intentando forzar situaciones. En vez de conectarte, generás presión, y la presión genera rechazo, incluso cuando del otro lado podría haber habido apertura en otro contexto. Y eso pasa justamente porque no estás cuidando el contexto. No es lo mismo una milonga tranquila que una muy concurrida. No es lo mismo una tanda al inicio que al final. Ni tampoco es lo mismo alguien que acaba de llegar que alguien que ya está cansado. Quiero decir, el entorno influye y no tenerlo en cuenta es como hablar sin escuchar el tono de la conversación. Y allí vemos otro detalle que no es menor y que hasta te diría que es clave, que es la falta de consistencia, porque no alcanza con un buen momento aislado.
La percepción que generás en la milonga se construye con el tiempo. Cómo entrás, cómo mirás, cómo te movés, cómo terminás una tanda, todo suma. Y muchas veces el rechazo no viene de un instante, sino de una impresión acumulada. Como alguien que llega tarde, habla como si gritara y después se pregunta: ¿por qué nadie lo invita a sentarse cerca? Ahora, desde otro punto de vista, otro error sería que estés comparándote constantemente. Mirás quién baila con quién recibe más invitaciones, quién parece más exitoso en la pista, y sin darte cuenta empezás a medir tu valor en función de eso. Pero esa comparación te saca del eje, porque dejas de habitar tu propio baile para mirar el de los demás. Yo nunca me comparo con los demás porque ellos no tienen lo que yo tengo. Y por eso bailan. Ahora, esto hay que decirlo, muchas veces no estás aceptando que no todo es para vos y entenderlo también es parte del crecimiento. Ten en claro que no todas las personas van a conectar con vos, no todos los estilos se cruzan, ni todas las energías coinciden. Y eso no es un problema, sino una característica del encuentro humano, algo que me hace pensar en un punto que me parece el más profundo de todos. Quizás te sientas mal porque estás poniendo demasiado en juego. Y aquí debo alertarte. Cuando cada invitación tiene un peso emocional grande, cuando cada tanda define cómo te sentís, cuando cada respuesta afecta tu autoestima, el tango deja de ser un espacio de disfrute y se convierte en un campo de validación. Y ahí todo se vuelve más difícil que barrer una escalera de abajo hacia arriba. En algún momento te agotás y cuando te agotás aparece algo todavía más complejo. Empezás a evitás mirar, evitás invitar y evitás exponerte. Y sin darte cuenta, te corres del juego. Ya no es que te rechazan, es que dejás de darte la oportunidad de ser parte. Pero el tango no es un lugar para esconderse, es un espacio para animarse con inteligencia emocional. No se trata de lanzarse sin medir, ni tampoco de retirarse antes de tiempo. Hay un punto intermedio que podrías considerar más maduro y más interesante. Estar disponible pero no dependiente, presente pero no necesitado. Y cuando logras eso, cambia la calidad de todo, cambia tu forma de caminar la milonga, tu manera de mirar e incluso tu forma de respirar en el abrazo. Y lo más interesante es que ya no estás esperando que algo pase, estás haciendo que algo sea posible. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien a veces no se puede controlar el deseo, también debemos pensar que el otro no está ahí para darnos lo que necesitamos, sino para compartir desde su propio lugar, con sus tiempos, sus ganas y sus límites. Y cuando entendemos eso, algo se relaja, porque de lo que estamos hablando es de mostrarnos a nosotros mismos cómo estamos, desde dónde nos acercamos y qué estamos proyectando. Entender que el rechazo no es un cierre, sino información, y si sabemos leerlo, en lugar de sufrirlo, podemos transformarlo en una herramienta de crecimiento. Porque no se trata de evitar los momentos incómodos, sino de aprender a atravesarlos con más conciencia. Y tal vez en ese aprendizaje descubramos algo más valioso que ser elegidos: la capacidad de estar sin necesidad de ser aprobados. Y cuando eso ocurre, algo cambia, porque no estás buscando que te elijan, sino que estás listo para encontrarte. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.